Si sigues de cerca a las jóvenes promesas del fútbol y te gusta descubrir a los jugadores que pueden convertirse en grandes estrellas durante los próximos años, presta mucha atención a lo que vamos a contar hoy. Porque la historia de Jean Diomandé no se resume solamente a goles, estadísticas o regates. Hay un testimonio de alguien que trabajó directamente con él que ayuda a entender por qué el joven atacante empezó a llamar tanto la atención desde sus primeros pasos en el fútbol profesional. Pero antes de entrar en la historia, si te gusta este tipo de contenido, deja tu like y suscríbete para no perderte los próximos videos. Tu apoyo ayuda muchísimo y permite que este contenido llegue a más personas que disfrutan siguiendo a las nuevas figuras del fútbol. Y ahora sí, vamos con una historia realmente interesante. Uno de los entrenadores que trabajó con Diomandé durante su etapa en el Leganés contó cómo fue el descubrimiento del jugador y qué ocurrió durante sus primeros entrenamientos con el equipo profesional. Y todo comenzó con una frase que, para cualquier entrenador, resultaría difícil de ignorar. Después de llegar al Leganés, el técnico recibió una recomendación de una persona vinculada al club. Le mostró imágenes de un chico muy joven y le aseguró que podían estar ante algo realmente especial. La comparación fue enorme. Según aquella persona, el Leganés podía tener al futuro Messi. Evidentemente, comparar a un jugador joven con Lionel Messi es algo que hay que tomar con mucha cautela. Messi es uno de esos futbolistas que aparecen una vez en varias generaciones. Pero aquella afirmación consiguió despertar la curiosidad del entrenador. Lo más llamativo es que las imágenes no eran de una gran producción preparada para convencer a los grandes clubes. Eran videos bastante sencillos de un chico que todavía estaba en formación, mostrando sus habilidades con el balón. Ese chico era Jean Diomandé. Sin embargo, después de aquella primera impresión, todavía tuvieron que pasar algunos meses antes de que el entrenador pudiera comprobar personalmente de qué era capaz. Diomandé había llegado a las categorías del Leganés después de pasar por una formación en Estados Unidos, pero poco después sufrió una lesión muscular que frenó su adaptación. Durante un tiempo prácticamente no tuvo presencia con el equipo, hasta que llegó una oportunidad inesperada. Durante un parón internacional, el Leganés organizó un partido de entrenamiento contra el filial. El cuerpo técnico estaba observando a los futbolistas y, en medio de aquella sesión, apareció Diomandé. Hasta ese momento, el entrenador apenas había tenido referencias directas del joven, pero todo cambió en cuestión de minutos. En una de sus primeras intervenciones, recibió el balón por la banda y decidió enfrentarse directamente a un jugador del primer equipo. Cambio de dirección, regate, aceleración, y el defensor quedó atrás. La siguiente acción fue muy parecida. Otra vez Diomandé recibió, encaró y consiguió superar al rival. Después llegó un balón al espacio. El joven arrancó con potencia, alcanzó la pelota y realizó un control que sorprendió a todos los que estaban observando. Pero todavía faltaba una de las acciones que terminó de convencer al entrenador. Diomandé recibió dentro del área, movió el balón rápidamente para cambiar el ángulo de la jugada y sacó un disparo que terminó en la escuadra. No era una acción aislada. Una detrás de otra, el joven demostraba velocidad, habilidad, capacidad para cambiar de dirección y una personalidad poco habitual para alguien de apenas 18 años. El entrenador entendió rápidamente que tenían que protegerlo. Si seguía enfrentándose de esa manera a los jugadores profesionales, era cuestión de tiempo que alguien llegara tarde a una entrada y pudiera hacerle daño. Así que tomó una decisión inmediata. Diomandé debía abandonar aquel partido y comenzar a entrenar con el primer equipo. Y el momento no podía ser más exigente. El siguiente gran compromiso del Leganés era nada menos que contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Diomandé apenas había comenzado a convivir con los futbolistas profesionales. Todavía estaba conociendo los métodos de entrenamiento, los compañeros y el ritmo de trabajo. Aún así, pocos días después, estaba preparado para vivir una experiencia que muchos jugadores tardan años en alcanzar: entrar en el Bernabéu. Lo curioso es que durante sus primeros entrenamientos volvió a dejar buenas sensaciones. Una de las cosas que más sorprendió fue su capacidad para utilizar ambas piernas. Podía pasar con la derecha, utilizar la izquierda y desenvolverse con naturalidad sin parecer condicionado por su pierna menos dominante. Pero había algo todavía más importante:
su personalidad. Diomandé no parecía intimidado por estar rodeado de jugadores con mucha más experiencia. Tampoco actuaba como si ya hubiera llegado a la cima. Trabajaba, escuchaba y trataba de aprender. El entrenador incluso tuvo una conversación personal con él para dejarle claro que el talento no era suficiente. Le explicó que tenía que mantener los pies en el suelo, respetar a los futbolistas que llevaban más tiempo en el primer equipo y entender que todavía estaba empezando su carrera. La respuesta de Diomandé fue la mejor posible. Lo demostró con sus acciones. Después de los entrenamientos, mientras otros jugadores terminaban sus actividades, él se quedaba trabajando individualmente y cuando acababa, todavía ayudaba a recoger los balones. Puede parecer un detalle menor, pero para un entrenador esas pequeñas cosas dicen muchísimo sobre la mentalidad de un jugador joven. Entonces, llegó el partido contra el Real Madrid. Diomandé solamente había realizado unos pocos entrenamientos con el primer equipo, pero terminó entrando al terreno de juego durante los minutos finales. Y prácticamente en su primera intervención, dejó claro por qué había impresionado tanto. Recibió cerca del área, aceleró y se enfrentó a Federico Valverde. Con un cambio de ritmo consiguió superar al centrocampista uruguayo y entrar en una situación peligrosa que terminó generando una posible acción de penalti. A partir de ahí, su historia comenzó a acelerarse. Diomandé empezó a tener más oportunidades, ganó protagonismo y terminó convirtiéndose en un jugador importante para el Leganés. Su aparición cambió la dinámica del equipo. Llegaron goles contra el Español y el Valladolid, además de otras actuaciones en las que su velocidad y capacidad para desequilibrar empezaron a marcar diferencias. El propio entrenador llegó a bromear con una idea bastante contundente. Si Diomandé hubiera aparecido algunos meses antes, quizá la temporada del Leganés habría terminado de una manera completamente diferente. Y esa frase ayuda a comprender el impacto que tuvo. Estamos hablando de un futbolista que prácticamente acababa de aparecer en el fútbol profesional y que, en muy poco tiempo, ya estaba provocando cambios en un equipo que necesitaba precisamente jugadores capaces de romper partidos. Pero la historia no termina ahí, porque mientras Diomandé comenzaba a ganar protagonismo, también aparecieron clubes interesados en conocer su situación, y algunos consideraban que las cifras que se estaban manejando eran demasiado elevadas para un futbolista con tan pocos partidos. La respuesta del entrenador fue clara. Para él, el valor de Diomandé no tardaría mucho en multiplicarse, y viendo su evolución posterior, aquella apuesta parecía tener bastante sentido. Pero quizá lo más interesante de todo esto aparece cuando dejamos de lado las impresiones y miramos directamente los números, porque las estadísticas de Diomandé en la Bundesliga ayudan a explicar por qué su nombre empezó a ganar tanta fuerza. Durante la última temporada consiguió marcar 12 goles con apenas 53 disparos. Eso supone aproximadamente un gol cada 4,4 remates. Es una cifra que demuestra una eficacia muy importante de cara a portería. Además, sus goles no llegaron todos desde la misma zona. 6 fueron marcados desde el sector derecho de la zona central del área y otros 6 desde el lado izquierdo. 2 de sus goles llegaron incluso desde fuera del área. Otro dato también resulta llamativo. Cerca del 49% de sus disparos terminaron entre los 3 palos. Eso significa que prácticamente la mitad de sus remates acabaron en gol o exigieron una intervención del portero. Y hay otro aspecto que merece atención. Aproximadamente el 68% de sus disparos fueron realizados con la pierna derecha, mientras que el 32% llegaron con la izquierda. En otras palabras, prácticamente 1 de cada 3 remates fue ejecutado con su pierna izquierda. Para un atacante que puede partir desde las bandas, tener esa capacidad supone una ventaja enorme. Pero si existe una estadística que realmente destaca, esa es la relacionada con los regates. Diomandé consiguió completar 118 regates con éxito durante la temporada. Y no se trata simplemente de acumular intentos. Su porcentaje de efectividad también fue extraordinario.
Entre los jugadores que más regates realizaron en las principales ligas europeas, Diomandé estuvo entre los mejores en cuanto a eficacia. Esto ayuda a explicar algo que el entrenador ya había visto aquel día en el partido de entrenamiento. Diomandé no es un futbolista que regatea simplemente porque le gusta intentarlo. Cuando encara a un defensor, tiene una capacidad real para superarlo. Y eso cambia completamente el valor de un extremo. Un jugador puede tener velocidad, otro puede tener un buen disparo, otro puede ser fuerte físicamente, pero cuando un atacante consigue combinar velocidad, control, cambios de dirección y capacidad para eliminar rivales en el 1 contra 1, se convierte en una amenaza muy difícil de defender. Los números de Diomandé reflejan precisamente eso. De sus 118 regates exitosos, aproximadamente el 83% se produjeron en campo contrario. Además, cerca del 70% tuvieron lugar en el último tercio del terreno de juego, donde normalmente hay menos espacio y los defensores tienen mucho menos margen para cometer errores. Incluso consiguió completar 20 regates dentro del área. Eso es especialmente significativo, porque entrar en el área con el balón controlado y todavía tener la capacidad de superar a un defensor requiere una combinación de técnica, velocidad, equilibrio y confianza. Y Diomandé parece tener todas esas características. Pero hay un cambio táctico que ayuda todavía más a comprender su evolución. Su rendimiento comenzó a crecer cuando pasó a jugar con mayor frecuencia por la banda derecha. Al principio de la temporada, una parte importante de sus acciones de regate llegaba desde el lado izquierdo. Sin embargo, con el paso de los partidos, la tendencia cambió. Y cuando empezó a explotar mucho más el sector derecho, también aumentaron sus acciones decisivas. De sus 12 goles, 7 llegaron después de acciones iniciadas desde la derecha, 3 llegaron desde la izquierda y otros 2 desde posiciones centrales. En cuanto a las asistencias, 6 se originaron desde la banda derecha, 2 desde la izquierda y 1 desde el centro. Los números muestran una tendencia bastante clara. Diomandé parece haber encontrado en la derecha el lugar donde mejor puede aprovechar sus características. Recibe abierto, acelera, encara al defensor, cambia de dirección y puede atacar el espacio interior. Y hay un movimiento especialmente peligroso. Cuando parte desde la derecha, tiene la posibilidad de recortar hacia adentro y utilizar su pierna izquierda para buscar el disparo. Ese recurso ya le permitió marcar varios goles. Por eso, aunque tenga capacidad para jugar por ambos lados, sus actuaciones recientes indican que actualmente puede ofrecer una versión todavía más peligrosa cuando parte desde la banda derecha. Y es precisamente ahí donde los números de Jean Diomandé empiezan a resultar todavía más interesantes. Cuando analizamos dónde se produjeron sus regates exitosos, queda claro que no es un jugador que dependa únicamente de las carreras en zonas alejadas de la portería. La mayor parte de esas acciones ocurrieron en campo contrario. Alrededor del 83% de sus regates exitosos se produjeron lejos de su propia defensa, mientras que solamente una parte menor tuvo lugar en campo propio. Y hay un dato todavía más impresionante. Aproximadamente el 69,5% de esos regates ocurrieron en el último tercio del campo. Es decir, precisamente en las zonas donde hay menos espacio, los defensores están más cerca y cualquier pérdida de balón puede convertirse en una ocasión peligrosa. Incluso dentro del área, donde la presión es todavía mayor, Diomandé ha demostrado ser capaz de superar a sus rivales. Consiguió completar 20 regates exitosos dentro del área de penalti. Este dato ayuda a explicar por qué puede ser tan peligroso incluso cuando las defensas están completamente organizadas. No necesita necesariamente grandes espacios para crear una jugada. Puede recibir el balón frente a un defensor, utilizar un cambio de ritmo, mover el cuerpo hacia un lado, cortar hacia el otro y crear una oportunidad que parecía no existir. Otro detalle importante aparece cuando observamos el lado del campo en el que se produjeron esos regates. La mayoría llegaron por la derecha. Aproximadamente el 57,6% de sus regates exitosos se produjeron en ese sector, mientras que alrededor del 29,7% tuvieron lugar por la izquierda. El resto ocurrió en zonas más centradas, y esta diferencia no se mantuvo igual durante toda la temporada.
Al comienzo de la Bundesliga, Diomandé todavía utilizaba mucho el lado izquierdo. En sus primeros 8 partidos, 11 de sus 17 regates exitosos llegaron desde ese sector. Eso representaba aproximadamente el 64% de sus acciones de regate. Pero después ocurrió un cambio muy significativo. En los siguientes 25 partidos de liga, solamente alrededor del 23,7% de sus regates exitosos llegaron por la izquierda. Mientras tanto, aproximadamente el 63,4% se produjeron por la derecha. Esta transformación no parece ser una simple coincidencia. Muestra que Diomandé fue encontrando una posición desde la que podía aprovechar mucho mejor sus principales características. Y quizás este sea uno de los puntos más importantes para entender al jugador actualmente. No es simplemente un extremo que puede jugar en cualquier banda. Hoy, sus estadísticas indican que el lado derecho puede potenciar sus principales cualidades. Desde ahí puede recibir abierto, atacar al lateral en el 1 contra 1, ganar velocidad y después recortar hacia adentro. Y cuando hace eso, aparece una de las armas más peligrosas de su repertorio, el disparo con la pierna izquierda. Este movimiento obliga al defensor a tomar una decisión extremadamente complicada. Si el marcador cierra el camino hacia adentro, Diomandé puede acelerar por fuera. Si el defensor intenta anticipar la carrera, puede cambiar de dirección. Si el lateral retrocede demasiado, el atacante gana espacio para conducir, y si encuentra un hueco cerca de la frontal del área, también tiene calidad suficiente para finalizar. Precisamente esa variedad de recursos convierte a un jugador en alguien tan difícil de defender. Y cuando colocamos todo esto junto al relato del entrenador del Leganés, la historia se vuelve todavía más interesante, porque las estadísticas muestran a un jugador extremadamente eficaz en el regate y capaz de generar peligro en zonas avanzadas. Pero el testimonio nos enseña algo que los números no pueden medir completamente. Nos muestra su personalidad. Aquel chico que llegó al Leganés procedente de las categorías de formación, que sufrió una lesión y pasó prácticamente desapercibido durante un tiempo, necesitó muy pocos minutos para llamar la atención de quienes lo estaban observando. Primero llegó aquel partido de entrenamiento. Después, los entrenamientos con el primer equipo. Poco después, el Santiago Bernabéu. Y a partir de ahí llegaron los goles, las asistencias, los regates y el reconocimiento. Todo ocurrió a una velocidad impresionante, y quizá por eso llamó tanto la atención aquella comparación que apareció al principio de su historia. No porque alguien espere realmente que Jan Diomandé se convierta en otro Lionel Messi. Eso sería una expectativa injusta y prácticamente imposible, sino porque para un jugador tan joven, mostrar semejante capacidad de desequilibrio, adaptación y personalidad en tan poco tiempo es algo que naturalmente despierta interés. Otro aspecto que merece ser destacado es su mentalidad. El fútbol está lleno de jugadores talentosos que desaparecen después de algunos años porque no consiguen gestionar su rápido crecimiento. Empiezan a llegar los elogios, aparecen los contratos más importantes, los grandes clubes muestran interés y la presión aumenta. Por eso, la actitud de Diomandé durante sus primeros meses como profesional puede ser tan importante como los goles que marcó. El entrenador que trabajó con él dejó claro que debía mantener la humildad y continuar aprendiendo. Y Diomandé respondió trabajando. Se quedaba después de los entrenamientos para mejorar aspectos individuales, respetaba a los jugadores más experimentados, asumía responsabilidades sencillas dentro del entorno de entrenamiento y, sobre todo, parecía entender que el talento solamente es el principio. Eso puede marcar una enorme diferencia en el futuro, porque ahora la situación es completamente diferente. Antes, Diomandé era un joven que tenía que convencer a los entrenadores de que merecía una oportunidad. Ahora, cada rival sabe que es capaz de decidir un partido. Antes, los defensores quizá no conocían sus movimientos. Hoy, cuando recibe por la derecha, el lateral ya sabe que existe la posibilidad de que acelere por fuera o recorte hacia adentro, y aún así, detenerlo sigue siendo complicado. Esta es una de las características de los grandes jugadores. Incluso cuando el rival sabe exactamente lo que quieren hacer, todavía existe suficiente calidad para ejecutarlo, y las estadísticas de Diomandé muestran que empieza a caminar en esa dirección. 12 goles, una cantidad impresionante de regates, una tasa de eficacia muy elevada.
capacidad para finalizar con las dos piernas, y una evolución muy clara después del cambio hacia la banda derecha. Todo esto va construyendo el perfil de un atacante que puede tener un crecimiento enorme durante los próximos años. Por supuesto, todavía tiene mucho que mejorar. Ningún jugador joven está completamente terminado. Diomandé todavía necesita ganar experiencia, mejorar su toma de decisiones en determinados momentos, enfrentarse a defensas cada vez mejor preparadas y demostrar que puede mantener este nivel durante varias temporadas. Pero el potencial está ahí. Y quizá lo más impresionante sea pensar en dónde comenzó todo. Un vídeo sencillo de un chico muy joven. Una persona relacionada con el club diciendo que podían estar ante un talento especial. Una lesión que retrasó su llegada al primer equipo. Un partido de entrenamiento que cambió por completo la percepción del cuerpo técnico. Algunos entrenamientos. Un debut contra el Real Madrid. Un regate sobre Federico Valverde. Y después una secuencia que convirtió a Diomandé en uno de los nombres más interesantes de su generación. El fútbol está lleno de historias así. Jugadores que aparecen de repente y hacen que todos se den cuenta de que hay algo diferente, pero pocas veces esa transformación ocurre a tanta velocidad. Y ahora el desafío es todavía mayor, porque descubrir un talento es una cosa, convertirlo en un gran jugador es algo completamente diferente. Diomandé ya ha demostrado que tiene velocidad, técnica, personalidad y capacidad para decidir partidos. Ahora tendrá que demostrar regularidad. Si consigue mantener su evolución, continuar trabajando con la misma humildad y perfeccionar los detalles que todavía necesita mejorar, su techo puede ser realmente alto. Y quizás, en el futuro, cuando miremos hacia atrás y recordemos los primeros pasos de su carrera, aquella historia contada por el entrenador del Leganés tenga todavía más sentido. No por la comparación con Messi, porque jugadores como Messi son prácticamente imposibles de repetir, sino por la sensación de que, desde muy temprano, había algo diferente en aquel chico, algo que aparecía en el primer regate, en la primera arrancada, en la manera de enfrentarse a jugadores con mucha más experiencia y, sobre todo, en la valentía para volver a intentarlo después de cada jugada. Hoy, los números ayudan a confirmar aquello que algunos entrenadores ya habían percibido antes. Jan Diomandé es un jugador al que le gusta atacar, le gusta enfrentarse a sus rivales, le gusta recibir en zonas peligrosas, y cuando encuentra espacio por la derecha, puede convertirse en un futbolista especialmente difícil de controlar. Por eso, más que fijarnos únicamente en los goles o en las asistencias, merece la pena observar su evolución en conjunto, porque quizá la parte más importante de esta historia todavía se está escribiendo. Y teniendo en cuenta su edad y la velocidad con la que ha evolucionado hasta ahora, es posible que los próximos capítulos sean todavía más interesantes. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, comparte el vídeo con quienes siguen el fútbol y suscríbete para continuar acompañando los análisis y las nuevas promesas que pueden dominar el fútbol europeo durante los próximos años. Jan Diomandé ya ha demostrado que tiene talento. Ahora queda descubrir hasta dónde puede llevarlo ese talento.